Con la convocatoria del Vaticano II en octubre de 1962 y su declaración de que los cristianos son en verdad hermanos separados, al documento de garantía conocido como Evangélicos y Católicos Juntos, firmado por gente como Chuck Colson y J.I. Packer, parece que el movimiento ecuménico para unir a católicos y protestantes se ha acelerado un poco, con muchos de los mayores apologistas de la cristiandad afirmando que los católicos son cristianos. En este episodio nos preguntaremos si los católicos son cristianos. Siga con nosotros en esta serie de Catolicismo Examinado. El Señor Jesucristo declaró que debemos ser uno. Sus seguidores deben ser uno, como Él y el Padre son uno. Pero una de las cosas que ocurre cuando diferentes grupos deciden que quieren unidad a costa de la verdad es una versión de ecumenismo que no proviene del amor del Padre ni de la verdad de su palabra. Y en el episodio de hoy vamos a discutir las doctrinas del catolicismo y si los católicos, según las Escrituras, si son cristianos o no. Para discutir este tema tan importante está nada menos que el presidente y fundador de Good Fight Ministries y pastor de Blessed Hope Chapel en Simi Valley, California, el pastor Joe Schimmel. Alabado sea el Señor, hermano. Estoy emocionado de entrar en esto. No sabía que ibas a empezar con esa escritura. Ese es un gran pasaje. Esa es la oración de Cristo. Al mismo tiempo, en esa oración sumo sacerdotal, Él también dijo: Padre, santifícalos, que significa apártalos del mal, consagrados a mí el Padre por el Espíritu Santo. Santifícalos en tu verdad. Así que la verdadera unidad viene cuando estamos unidos en la verdad. El salmista dijo: soy compañero de todos aquellos que te temen, aquellos que temen al Señor y se inclinan ante la palabra de Dios y lo adoran primero y están caminando en la verdad, terminan estando de la mano, y esa es la cuestión. No podemos tener este enfoque discordante: cantemos todos Kumbaya, seamos todos uno. Incluso si estás negando que Jesús es Cristo o negando la salvación por gracia a través de la fe o lo que sea que un grupo esté negando particularmente, solo podemos caminar en unidad con aquellos que verdaderamente siguen a Cristo. Amén. Y lo importante en este episodio específico que vamos a estar discutiendo como parte de un tema más amplio y que es el catolicismo examinado, vamos a estar mirando las doctrinas que los católicos han estado enseñando durante varios años. Y en este episodio específico vamos a hablar sobre si los cristianos pueden o no decir: sí, los católicos también son cristianos. Y este tipo de movimiento ecuménico, que yo diría que realmente comenzó en los años 60, cuando los católicos tuvieron el Vaticano II en octubre de 1962, y ellos dijeron que aquellos que son bautizados fuera de la Iglesia Católica en realidad son hermanos separados solo hasta los años 70. Comienzan diferentes movimientos paraeclesiásticos con Frank Schaeffer y Francis Schaeffer, también trabajando junto a Jerry Falwell, y luego finalmente el documento de 1994 que saldría sobre evangélicos y católicos juntos, elaborado por Charles Colson y el converso al catolicismo, el señor Newhouse. Así que cuando miramos eso, Joe, y eso parece al menos ahora cuando piensas en los principales apologistas, tipos como el Dr. Frank Turek, tipos como William Lane Craig, que cuando se les pregunta sobre si los católicos son o no cristianos, simplemente dicen: bueno, tal vez algunos bautistas también lo son, y yo también estoy en desacuerdo con la teología presbiteriana, y también son cristianos. Parece, Joe, que ambos lados del pasillo están diciendo: unámonos y tomémonos de las manos. Así que con todo eso, tenemos que ver si estamos de acuerdo con esa afirmación, porque tenemos que hacer las preguntas según las Escrituras. ¿Son los católicos romanos? ¿Son realmente cristianos? Es una buena pregunta, pero ten en cuenta que hay gente como Frank Turk que parece decir que incluso Harry Potter, el hechicero, es cristiano. Así que sí, algunas personas tienen una brocha muy ancha, pero esa es una pregunta muy importante. Y para responder a la pregunta, ¿son cristianos los católicos romanos? Por supuesto, creemos que hay algunos en la Iglesia Católica Romana que son cristianos. Yo solía decir: sí, hay algunos católicos romanos que son cristianos a pesar de su doctrina, pero no creo que haya ningún católico romano que sea cristiano. Periodo. Sepa por qué hago esa afirmación, porque si usted es realmente un católico romano,
De acuerdo al catolicismo romano, tienes que adherirte a la doctrina católica romana y a través de esa doctrina y creyendo ciertas cosas y haciendo ciertas cosas, puedes merecer tu salvación. Así que si alguien es verdaderamente católico romano y verdaderamente adhiriendo a las doctrinas y verdaderamente tratando de ganar su salvación, entonces ellos no podrían ser salvos basado en lo que las Escrituras dicen. Sin embargo, si ellos están en la Iglesia Católica Romana y ellos no están adhiriendo a ciertas doctrinas y ellos ponen su cabeza en una almohada en la noche y ellos están tratando y ellos están siguiendo a Jesús y su fe está en Él y ellos creen que la salvación es por gracia a través de la fe, aunque ellos estén en una iglesia católica, yo creo que muchas de esas personas son salvas. Muchas personas mueren de esa manera en el Señor. Pero también creo que el Señor eventualmente, típica y frecuentemente, no puedo decir en todos los casos, porque algunas personas pueden haber llegado tarde en su vida o no conocemos todas las circunstancias entre Dios y ellos, pero los dejaremos fuera de ese movimiento. Pero es una muy buena pregunta y me gusta hacer la pregunta para realmente arrojar luz sobre este tema. Hice esta pregunta o una forma de esta a un caballero que estaba testificando en las calles hoy. Fui y hablé con él. Duró como media hora y estoy contento de haberlo hecho. Su nombre es Albert. Y solo le pregunté, ¿usted cree que tiene que guardar el sábado para ser salvo? Y no quiso darme una respuesta directa. Después, al final, le dije, bueno, ¿qué enseñan tus líderes? Él no quiso decir sí o no, y le dije, solo te estoy preguntando esto porque dice, uno del nuevo pacto, no del viejo. No estamos bajo la ley de Moisés, y le propuse el libro de Gálatas, y le hice esta pregunta, y le dije que usted está familiarizado con el libro de Gálatas, que Pablo cae sobre los judaizantes y aquellos que están sucumbiendo a sus enseñanzas, porque Pablo está diciendo que somos salvos por gracia a través de la fe, solamente a través del libro de Gálatas. Somos justificados por gracia a través de la fe y que no es por las obras de la ley. Los judaizantes estaban enseñando que teníamos que guardar ciertos días de adoración, capítulo 4, versículos 9 y 10. Ellos estaban enseñando que teníamos que ser circuncidados y guardar ese aspecto de la ley de Moisés para estar bien con Dios. Y yo le pregunté, yo dije ahora, cuando miras eso, le dije, ¿estás buscando hacer algo que las Escrituras mencionan para estar bien con Dios, en busca de ser salvo, o simplemente aceptar el regalo de Cristo en la cruz como el medio de salvación, solo aparte de ganar su salvación? Y fuimos de aquí para allá por un buen rato, y oré por él desde entonces. Pido que sus ojos sean abiertos. Tuvimos una gran charla, terminamos en buenos términos, le hice saber que lo amo. Pero lo que es interesante es que digo lo mismo con respecto a los católicos cuando preguntamos, ¿se salvan los católicos? Si hablo con un católico, pregunto, oye, ¿fueron salvos los judaizantes en la iglesia de Galacia? ¿O fueron aquellos que creen en sus doctrinas que tienes que ser circuncidado para ser salvado, fueron salvados? Y la mayoría de la gente, cualquiera que conozca las Escrituras, diría no. Absolutamente no, porque tú ves a Pablo en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Él dice, me maravillo de que tan rápidamente desertéis a aquel que os llamo a la gracia de Cristo, a otro evangelio. Y entonces él dice, pero si nosotros, o aún un ángel del cielo, os predica otro evangelio que el que nosotros os predicamos, sea anatema. Ahora Pablo dijo, os declaro el evangelio por el cual somos salvos, que retengáis lo que primero os aseguré, que Jesucristo murió por nuestros pecados, de acuerdo a las Escrituras, 1 Corintios 15. Él fue sepultado y luego resucitó, de acuerdo a las Escrituras. Luego en 2 Corintios, él habla a la misma gente. Él advierte que, así como la serpiente engañó a Eva, sus mentes serían corrompidas de la simple devoción a Cristo y que podrían recibir un evangelio diferente, pues no es de extrañar que Satanás se transformara en ángel de luz y sus ministros se transformaran en ministros de justicia. Así que Pablo advierte sobre esto. Un Jesús diferente, un evangelio diferente. Y miramos eso y decimos, ok, que estaban enseñando los Gálatas que Pablo cuantificó como un evangelio diferente y mejor. Entendemos esto bien, mejor entendemos lo que está pasando aquí. ¿Lo metieron? Capítulo 3, en términos claros, justo después de que él dice en el capítulo 2, versículo 16, que no fueron justificados y hechos justos con Dios a través de las obras de la ley, sino por gracia, a través de la fe. Y entonces él dice en el capítulo 3, ¿recibiste el Espíritu Santo a través de las obras de la ley o a través de la fe? Él dice que empezaste bien, empezaste en el Espíritu, pero ahora estás tratando de ser perfeccionado por la carne. Entonces en el capítulo 4, él dice en el verso 9, y después, me temo que he corrido mi carrera en vano, que estás tratando de guardar días y todas estas cosas. Entonces dice en el capítulo 5, verso 1, mantente firme a los cristianos que todavía están enfocados en el verdadero evangelio, que no es por obras, por lo cual ellos pueden ganar su salvación. Él dice, manténganse firmes, la gracia por la cual Cristo, o la libertad por la cual Cristo los ha liberado, y no se enreden de nuevo en el yugo de esclavitud. Entonces él advierte, si alguno de ustedes está circuncidado en su esfuerzo por estar bien con Dios, él dice que serás separado de Cristo.
has caído de la gracia. Así que estamos hablando de simplemente recibir la circuncisión. Ahora alguien circuncidado como cristiano, porque ellos quieren ser circuncidados. Eso está bien entre tú y Dios. Pero si estás circuncidado porque piensas, tengo que estar circuncidado o no seré salvo al final, entonces las Escrituras dicen que estás bajo un falso evangelio. Estás bajo una maldición ahora. Por eso esto es tan crítico. Así que compartí esto con Albert y como siempre compartí algunos de esos pasajes de Gálatas con él también y él estaba asombrado. Él pensó porque dijo en un momento de nuestra conversación, bueno, yo no creo que la salvación es un don gratuito. Dice que tienes que ganártelo. Quiero decir, estoy pensando, wow, y digo que tus líderes realmente te dicen eso. Y se lo dije y le ofrecí mi bolsa de fruta. Yo estaba acostumbrado a tener 2 o 3 bolsas, pero yo solo tenía una gran bolsa de fruta y kéfir. Le dije, oye, si te doy esto como regalo, eso sería una bendición probablemente, ¿no? Entonces dije, pero si te dijera después de que lo tomaste, oye, si realmente lo quieres, lo que tienes que hacer es ir por todos los carritos de supermercado en el estacionamiento aquí. ¿Sería realmente un regalo en ese momento? Él dijo que no, y ese es el argumento que Pablo usa también en Romanos 4. Así que escuchen algunas de estas escrituras que nos muestran claramente que la salvación es puramente por gracia a través de la fe, y que las obras no son parte de por qué Dios nos salva, no nada de lo que hacemos gana esa salvación. Y luego también entiendan, voy a entrar en esto cuando veamos el falso evangelio del catolicismo romano, que lo que el catolicismo romano en realidad enseña es que en realidad te ganas tu salvación. De hecho, mira algunos de estos versículos. Juan capítulo 3, versículo 16. Jesús mismo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Eso es un regalo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Efesios capítulo 2, y me encanta este versos 8, 9, por gracia. ¿Sois salvos por gracia? ¿Sois salvos que no de vosotros mismos? Es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Y creo que es tan importante que entendamos. En 2 Timoteo 1:9, Pablo dice que nos salvó y nos llamó no por nada que hayamos hecho, sino por su propio propósito y gracia. Romanos capítulo 3, versículo 28. Porque Pablo dice que un hombre es justificado por la fe y no por las obras de la ley. En el capítulo 4, versículo 3, dice, por lo que dice la Escritura, y Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Capítulo 4, versículo 5, pero al que no obra, pero cree en el que justifica a los impíos, su fe es contada como justicia. Romanos 5:1, Pablo dice, por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un par más. Tito 3:5 dice que Él nos salvó no por obras que nosotros hubiéramos hecho en justicia, dice, sino en virtud de su misericordia. Y Gálatas capítulo 2, versículo 16. Leemos esto. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Aún nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Él dice que podemos ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Él enfatiza esto una y otra vez, ya que por las obras, la ley, ninguna carne será justificada. Ahora, Chad, yo comparto mucho con católicos y ellos dicen que soy católico romano. Bueno, hablemos de esto. Y les muestro las escrituras de que somos salvos por gracia a la fe. Quedan asombrados. Ellos responden, bueno, yo nunca he visto eso antes. Bueno, yo realmente no leo la Biblia. Ellos realmente no son alentados a leer la Biblia y ellos están asombrados. ¿Por qué crees que millones y millones de personas han dejado la Iglesia Católica Romana y se han convertido en cristianos? Porque se han dado cuenta, ellos creen en una mentira, que yo tengo que hacer todas estas cosas para ganar el favor de Dios. Y entonces Él me dará este regalo basado en lo que yo he hecho. Y Él tiene algo de gracia añadida, pero yo también tengo que hacer estas cosas para ganar la salvación. Ahora, creemos, los verdaderos creyentes, que realmente están poniendo su fe en Cristo. Creemos que tendremos obras. La fe sin obras está muerta, ¿verdad? Creemos en el fruto del Espíritu, pero esas son evidencias de nuestra fe. No merecen nuestra salvación. El catolicismo romano en realidad enseña que si lo hacen, vas a ver eso. Ellos enseñan que merecemos nuestra salvación por buenas obras. Ese es un evangelio falso. Sí, y creo que para aquellos que están escuchando, cuando se trata de tal vez apologistas católicos romanos más modernos, lo que está viendo en línea es una afluencia de un número de diferentes maestros, ya sea el padre Schmitz. No es que me gusta llamar a la gente padre, como Jesús nos dijo que no lo hiciéramos, sino también el obispo Barron o Matt Fradd con Pintas de Aquino o el Concilio de Trento con Trent Horn. Estás viendo a estos tipos una y otra vez en línea y estos tipos se están volviendo muy populares. Y es muy, muy interesante ver lo que están haciendo. Y hace poco vi el testimonio de alguien que en realidad salió de la ortodoxia oriental. Y una de las cosas de las que habló fue que estaba leyendo de la liturgia específica en la Iglesia Ortodoxa Oriental
y algunas de la Mariología y algunas de las cosas que se le dicen a ella que aparentemente le dan atributos que solo se le daría a Dios mismo. Y fue interesante cómo lo equiparó porque dijo: no soy muy aficionado a los deportes, pero esto es lo que muchos de los ortodoxos orientales leen en la zona de anotación. Y cuando están tratando de convertir a alguien, básicamente lo que les están dando es: ¿cuál es la línea de 15 yardas? Bueno, no es para tanto. Y he encendido algunos de estos canales antes y dicen algo como: oh, bueno, no adoramos a María, no le rezamos, y ella debe ser contada bendita a través de todas las generaciones. Llena de gracia, ¿no es una oración a María? No, sí, al 100%. Y bueno, ¿sabes qué? Cuando el Papa tuitea que van a confiar todo el año a María, están confiando en que ella va a ayudar a guiarla. Y con plena seguridad y todo esto, y ves esto, y lo que llaman en política es spin o logomaquia. Y lo que veo de estos tipos es: lo siento, la verdad es un montón de vendedores de aceite de serpiente, un estafador, porque lo que nos están vendiendo una y otra vez en estos canales es simplemente logomaquia. Bueno, esto en realidad no es tan malo, y de hecho cuando he hablado con aquellos que incluso estaban considerando convertirse al catolicismo, o algunos que ya están en él, muchas veces su argumentación no es: bueno, esto es lo que veo en las escrituras. De hecho, nunca he escuchado eso. Lo que se suele argumentar es que, bueno, no es tan malo como me han dicho, o no es tanto, y caricaturizan lo que tal vez ha sido explicado en círculos evangélicos como: hey, esto está mal y esto está mal, y luego toman esa caricatura y dicen: bueno, eso es fácil de disipar, y escuchan el giro dado por muchos de estos obispos y demás, sin darse cuenta de que no te están leyendo lo que hay en la zona final, solo te están dando lo que hay en la línea de 15 yardas. Y vamos a leer también al empezar esto, Joe, del Concilio de Trento. Y un argumento que he escuchado, y hablamos de esto al principio, y fue el Vaticano II, que sucedió en los años 60, donde ahora si fuiste bautizado en otra iglesia, ya no eres anatematizado. En realidad son hermanos separados. Y así todos... Y antes de que parecía ser anatematizado por el Concilio de Trento, ese sería el mayor problema, porque la verdad es que, como cristianos creyentes en la Biblia, creemos en la sucesión apostólica. Creemos que los apóstoles nos dejaron las Escrituras para que podamos leer las Escrituras y volver a lo que los apóstoles realmente enseñaron a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo que los movió. Amén. Así que lo que tienes que creer es que la iglesia, incluso cuando estaba haciendo las cosas mal, todavía las hacía bien una y otra vez. Y cada católico tendría que creer que ha habido papas que han sido anatematizados también, específicamente después de su muerte. Ellos creen que la iglesia ha hecho cosas equivocadas, ha tenido motivos equivocados y así sucesivamente que necesitan ser limpiados. Pero en última instancia, lo que tendrías que creer es que desde el Concilio de Trento, cuando leemos algunos de estos anatemas hacia los que creen en el mismo evangelio que Pablo y Jesús, vas a tener que creer que la iglesia durante 400 años decidió que fueron anatematizados. Cualquiera que creyera que ser salvo por gracia a través de la fe es un regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte. Cualquiera que creyera eso fue anatematizado por 400 años. Y luego, una vez que el concilio se reunió en octubre 11 de 1962, durante 3 años enteros, indicando que ahora podemos ser aceptados. Y eso no solo trae muchos problemas, sino que nos muestra lo que ocurre con el movimiento del tiempo y la tradición, ya que Jesús fue muy claro en que este tipo de comportamiento, cuando tienes la tradición por encima de las Escrituras, en realidad anulas la palabra de Dios. Así que con todo eso, Joe, tenemos que llegar a la siguiente pregunta porque esto es importante, específicamente con lo que estamos hablando, porque ese movimiento en 1962, lo que la Iglesia Católica hizo y ahora lo que tantos cristianos han hecho al aceptar el catolicismo como simplemente, hey, es lo mismo que presbiteriano o bautista o lo que sea. Ahora ves este tipo de fusión que dice que no son grandes cosas. Rick Warren fue muy claro. Oh, católicos, o el Papa es realmente un Papa para todos nosotros. Y los católicos, ¿no sabes qué? Ellos realmente no adoran a María. Ellos no hacen todas estas cosas de las que tu pastor cristiano te ha advertido por tanto tiempo porque no están en las Escrituras. No, eso no es verdad. Y hemos visto esto. Y diré esto. William Lane Craig, por ejemplo, ha usado esto específicamente. Y ese es el modelo del mero cristianismo. Que hay una versión del cristianismo que mientras creas estas doctrinas simples, entonces agregarle más no es gran cosa. Tenemos una pequeña diferencia de opinión. Entonces, ¿crees que el mero cristianismo realmente hace justicia al Evangelio de Jesucristo? Bueno, supongo que sería cómo se define lo que es necesario para ser salvo, no solo para creer.
pero también lo que es necesario no creer o no hacer. Por ejemplo, alguien podría decir, bueno, mira, hombre, los Gálatas, ellos creen que Jesús es Dios. Ellos creen que X, Y o Z. También creen que había que ser circuncidado para estar bien con Dios. Y por eso Pablo pronuncia, y de hecho usa la palabra griega anatema sobre los que creen eso. Así que no puedes decir, bueno, porque creen esto los católicos, creen en la Trinidad. Agustín fue un campeón de la Trinidad, etc. Lo que es interesante para mí, sin embargo, es que cuando nos fijamos en el mero cristianismo, nos fijamos en C.S. Lewis, que es donde el término vino de su libro Mero Cristianismo, y luego destila lo que significa ser cristiano en ese libro, y no tengo ninguna duda de que C.S. Lewis ha hecho algunas declaraciones sorprendentes. Pero también se ha mezclado en un montón de oscuridad, a veces por no hablar o para discutir la amplitud, que es voluminosa, de honrar temas de tipo ocultista. Pero con C.S. Lewis, incluso su libro, Mero Cristianismo, la forma en que reduce el cristianismo es que también lo define más allá del camino estrecho, que conduce a la vida, y te mete en el camino ancho también. Y dice algunas cosas buenas como que son para los apologistas, que hey, todo el mundo en todas las culturas se apela a una moral superior, lo que demuestra que hay alguien trascendente más allá de nosotros. Él hace algunas declaraciones realmente grandes en ese libro. Lo leí como un nuevo cristiano, pero al mismo tiempo sacudía mi cabeza ante ciertas cosas y llegué al punto en que simplemente no podía promoverlo. Y una de las cosas que enseña en Mero Cristianismo, Chad, es su idea inclusivista, que puede ser tan lejos como reducir el cristianismo. Si él dice que hay gente caminando alrededor que son cristianos, ellos tienen una relación, ellos son salvos y ellos son cristianos. Ellos simplemente no saben que son cristianos. Ellos no conocen a Jesús. Ellos no saben quién es Jesús, pero son cristianos. Pero no tienen el conocimiento de Cristo. Y eso es tan antibíblico y que le da a la gente la idea de que, bueno, hay un montón de hermanos. Esto es que simplemente no saben que nuestros hermanos, hermanas, y por lo menos se presta a la idea. Hay un montón de musulmanes que son realmente cristianos, etcétera, que estamos viendo en el movimiento ecuménico de hoy. Y también, bueno, porque los católicos realmente saben que Jesús es Dios, ellos deben ser cristianos. Y es interesante porque cuando leo sobre Cornelio en el capítulo 10 y 11, el libro de los Hechos, mira, si alguien estaba cerca del reino, era él, estaba ayunando según a Roma le encantaría que ayunara y rezara y diera limosna y creyera en Yahvé como el único Dios verdadero que tiene todo. Pero, ¿qué vemos? No estaba salvado. Y cuando lees Hechos capítulo 10 y capítulo 11, Dios tuvo que mover cielo y tierra. Literalmente envió ángeles, dio visiones entre Pedro, Cornelio. Él los reúne. Cornelio escucha el verdadero evangelio de Jesucristo y lo que Cristo había hecho por él. Es en ese momento que se nos dice que creyó en el Señor Jesucristo, que recibió el Espíritu Santo mientras se le predicaba el evangelio. Cuando lees 10 y 11, se habla de esa experiencia. Es donde fue salvo. Así que no fue salvo antes de ese momento. Así que esa idea inclusivista en el mero cristianismo es muy poco bíblica. Bueno, ¿qué hay de la persona que es como un aborigen? Bueno, Jesús dijo en Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad del Padre conocerá la verdad, la doctrina. Y la Biblia dice que el que teme al Señor, dice que el secreto del Señor le será revelado y yo les haré conocer su pacto. Así que nadie se escapa entre los dedos de Dios. Así que si alguien no sabe quién es Dios y están respondiendo a la luz que se les da, ellos quieren servir al único Dios verdadero como Cornelio. Dios moverá cielo y tierra y envió a su hijo a morir por él. ¿Cuánto más alcanzará a esa persona? Pero esa persona aún tiene que recibir a Cristo para convertirse en cristiano y nacer de nuevo y entrar en el reino de Dios. Y Dios hará eso en la vida de esa persona si esa persona lo busca sinceramente, porque Él es Dios. La otra cosa que C.S. Lewis enseña allí, que es también una doctrina católica romana, que es tan falsa porque en realidad está enseñando cosas que están fuera de los límites del cristianismo, es que somos Dios, que somos pequeños Jesús, que de hecho Él enseña que cada cristiano en el mero cristianismo, cada cristiano debe convertirse en un pequeño Cristo. Todo el propósito de convertirse en cristiano es simplemente no hay nada más. Él dice, de la misma manera, la iglesia existe para nada más, sino para atraer a los hombres a Cristo, para hacer los pequeños Cristos. Dios se hizo hombre sin ningún otro propósito. Así que describe el Evangelio como el principal y el único propósito real era hacernos pequeños Cristos. Bueno, la Iglesia Católica Romana dice, y esto es del Catecismo de la Iglesia Católica número 40 y 60, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para que nosotros pudiéramos llegar a ser Dios. El unigénito Hijo, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para hacer al hombre
que pudiera hacer a los hombres dioses, ahora lo que están haciendo, están citando a Atanasio en la primera cita, que nos convertimos en dioses. En el griego, Atanasio usa una palabra que conecta con teo, que podría traducirse mejor deificación o deificado, y muchos estudiosos creen que está diciendo, no es que nos convirtamos en dioses, sino que participamos de la naturaleza divina de Dios, sus atributos comunicables, no incomunicables, como la omnisciencia y la omnipresencia, y así sucesivamente. Y de esa manera somos, como dijo Pedro en segundo lugar, uno de los 9 partícipes de la naturaleza divina. Pero eso es que recibimos el Espíritu Santo y nos volvemos como el Señor, pero que en realidad no nos convertimos en Dios. Bueno, el catolicismo romano lo enseña literalmente y lo toman y dicen, mira, nos convertimos en Dios ahora. Eso suena como la mentira del jardín del Edén y citan a Aquino allí también. Así que es interesante cuando miramos lo que se enseña como mero cristianismo por muchos apologistas. Bueno, el mismo C.S. Lewis lo amplía más allá del camino estrecho que puedes incorporar a personas que ni siquiera saben quién es Jesús como cristianos. Y cuando empiezas a hacer eso, porque la gente cree ciertas afirmaciones de la verdad, pero todavía niegan el Evangelio, todavía creen que tienes que ganar tu camino a la salvación. Y termino la última parte de esta pregunta solo diciendo, Pablo diría, bueno, los Gálatas tienen mero cristianismo porque creen que Jesús es Dios, porque creen que Jesús murió por sus pecados. No. Aquellos que habían sucumbido a la creencia de que tenías que ganarte tu salvación habían caído en un evangelio diferente, y eso está fuera de los parámetros de la ortodoxia bíblica, y no podemos llamarlos cristianos. Y por cierto, si amamos a los católicos romanos, crecí como un niño pequeño, crecí como católico romano. Quiero decir que sé lo que era, hice mi confirmación y todo, y no sabía lo que era el evangelio. Y cuando me estaba convirtiendo en adolescente, realmente clamé a Cristo. No conocía a ningún cristiano. Y me hice cristiano cuando empecé a leer mi Biblia. Sabía que la Iglesia Católica Romana no estaba enseñando bien porque sabía lo que estaban enseñando. Y nunca escuché el Evangelio allí. Pero ¿sabes lo que hice? Tenía 17 o 18 años en esa época. Mi querida madre me suplicó que fuera a la Iglesia Católica y les diera una oportunidad. Dije, ¿sabes que yo haré eso por ti? Y pensé que es una buena oportunidad para hablar con un sacerdote. Hablé con él. Ese sacerdote estaba tan fuera de la línea de su comprensión bíblica. Y entonces empecé a mirar lo que la Iglesia Católica Romana enseñaba. Pensé, bueno, ellos han enrevesado el Evangelio y Dios me protegió de creer en un sistema que se convirtió en las tradiciones del hombre. Jesús advirtió sobre las tradiciones de los hombres, donde enseñan los mandamientos o doctrinas de los hombres como mandamientos de Dios. Y si realmente amas al Señor Jesucristo, vas a querer agradarle y servirle. Vas a querer probar todo a la luz de lo que dice la Sagrada Escritura. Sí, y es muy importante que nos aseguremos de que entendemos que estas diferencias realmente importan. Y cuando se trata de decir, bueno, siempre y cuando simplemente crean en estos principios, ese es el peligro. Y Joe, esto nos lleva directamente a la siguiente pregunta, porque ya hemos preguntado si los católicos son cristianos, pero necesitamos saber si las doctrinas de Roma están realmente enseñando algo que no es simplemente un error, sino que es otro evangelio por completo. Así que con esa pregunta, Joe, la versión católica romana del evangelio ¿enseña realmente y de hecho otro evangelio? Absolutamente, Chad, estás familiarizado con el Concilio de Trento, y en una respuesta a la Reforma, y los reformadores decían que somos salvados por gracia a través de la fe. Eso es lo que Pablo dice aquí. Martín Lutero, que era un monje católico romano, comenzó a leer las Escrituras y dijo, espera un minuto. Y se flagelaba golpeándose a sí mismo con la esperanza de ganarse el favor de Dios. Dijo, espera un minuto, es un don gratuito. ¿Qué estoy haciendo? Y lo que es interesante es, cuando el Evangelio comenzó a difundirse, el verdadero Evangelio de que somos salvados por gracia a través de la fe, y hubo esa respuesta a las indulgencias porque los católicos romanos estaban cobrando a la gente para salir del cielo, que puedes dar dinero y sacar a tus parientes del purgatorio, y no arderían en las llamas tanto tiempo porque podías pagar su salida. Hubo esta respuesta, y todo tipo de millones y millones de personas en Alemania y en el resto de Europa se volvieron cristianos, lo que dejó muy claro lo que Roma enseñaba. Chad, ¿sabes por qué has estado citando el Vaticano II? Que el Vaticano II confirmó el Concilio de Trento, y el Concilio de Trento condena a los que creen que estamos salvados puramente por la gracia de Dios como un regalo a través de la fe, y que no de nuestras obras. Básicamente anatematizaron al apóstol Pablo. E incluso se reunieron anatematizado Jesús mismo si realmente se aplica lo que dijeron. Porque Jesús mismo dijo en Juan capítulo 5, versículo 24, que el que cree, no el que cree
y luego hace ciertas cosas para salir del purgatorio y guarda los 7 sacramentos y usa el escapulario marrón, es bautizado en la Iglesia Católica Romana o que cree que la Iglesia o el Papa es infalible y se somete a su autoridad y todas estas otras cosas. El que cree, dijo, ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación. Ahora es interesante. Veamos lo que dice el Concilio de Trento en el Catecismo de la Iglesia Católica Romana, 2068. El Concilio de Trento dice que enseña que los 10 mandamientos son obligatorios para los cristianos, incluyendo el sábado, el cual ellos creen que fue movido al domingo, lo cual no fue así. Cristo es nuestro sábado hoy. Los 10 mandamientos son obligatorios para los cristianos en el sentido de que el hombre justificado está obligado a guardarlos. Continúa diciendo que todos los hombres pueden alcanzar la salvación a través de la fe. El bautismo y la observancia de los mandamientos. Así es como obtienes la salvación, CCC o Catecismo de la Iglesia Católica 2010. Movidos por el Espíritu Santo y la caridad, podemos merecer. Merecer significa ganar. Podemos merecer para nosotros mismos y para otros gracias necesarias para nuestra santificación que ellos ven como parte de la salvación. El regalo de la salvación pero tienes que merecerlo. De nuevo, Pablo en Gálatas, capítulo 2, versículo 16, dice todo lo contrario. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Así como nosotros hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora de nuevo los Gálatas estaban creyendo. Sí, creo en Jesús, pero tienes que mantener las obras mucho también, y Pablo está condenando esa mentalidad ahora. Es interesante escuchar el Concilio 9 o Canon 9 del Concilio de Trento. Chat, esto es justo lo que los judaizantes estaban enseñando más o menos, y recuerda que Pablo pone a aquellos que están enseñando que tienes que tener obras para ganar tu salvación. Él los estaba anatematizando. Roma se da la vuelta y anatematiza a cualquiera que crea lo que Pablo dijo. En el Canon 9 del Concilio de Trento leemos: si alguien dice que solo por la fe el impío es justificado, que sea anatema. Ahora de nuevo acabas de maldecir a Pablo, Jesús y a todos los demás, ¿correcto? Y escucha este Concilio 9. Lo siento, Canon 12 del Concilio de Trento, Chad. Si alguien dijera que la fe justificada no es nada más que la fe o confianza en la misericordia divina que perdona en los pecados por amor a Cristo. ¿Qué es lo que creen los cristianos evangélicos? Y lo que los cristianos habían creído durante 2000 años, o esa confianza solo por la que somos justificados, solo por la fe, que sea anatema o anatematizado. Canon 14. Si alguien dice que solo por la fe, la absolución y la justificación se ven afectadas, que sea anatema. Ahora, Chad, sé lo que algunas personas pueden estar pensando. Ellos piensan bien. Quieren decir que la gente está diciendo que somos salvos por gracia, por la fe, y que las obras no son ni siquiera parte del fruto, o parte de la evidencia de esa transición. Tal vez los católicos están diciendo que somos salvos por gracia a través de la fe, pero debe haber evidencia, hay que decir, en las obras, y el fruto sería evidencia de eso. Eso no es lo que están diciendo. De hecho, nosotros, Chad, tú y yo, y casi todos los verdaderos evangélicos dirán si eres verdaderamente salvo por gracia a través de la fe. Habrá la evidencia de buenas obras en tu vida, el fruto de tu salvación. El fruto no gana tu salvación. La raíz es la gracia a través de la fe. El fruto de eso es lo que viene después. Las obras que hacemos son porque amamos a Dios. Tú dices, si me amas, obedece mis mandamientos, pero no los obedecemos para obtener su favor. No podemos ganarnos un don, así que esto es lo loco de esto. Escuchen lo que dice el Concilio de Trento con respecto a eso. Si alguien dice que la justicia o justificación recibida no se conserva y tampoco se aumenta ante Dios por las buenas obras, sino que esas obras son meramente los frutos y signos de la justificación obtenida, pero no la causa del aumento, que sea anatema. Así que básicamente están maldiciendo a todos los evangélicos que dicen que no somos salvos por las obras. No nos las ganamos. Es el fruto de nuestra salvación. Así que, ¿cómo podríamos ser uno y convertirnos en uno con los católicos romanos cuando ellos nos tienen bajo una maldición? Un par más, el Catecismo de la Iglesia Católica 2027. Nadie puede merecer la gracia inicial que está en el origen de la conversión y decir, bueno, lo están consiguiendo. Cambiaron lo que han estado diciendo todo este tiempo en el Concilio de Trento. No. Escuchen lo que van a decir. Movidos por el Espíritu Santo, podemos merecer, ganar, trabajar y merecer para nosotros y para otros. Es una locura que entre en el tesoro del mérito, del que hablaremos más adelante, donde para otros toda la gracia es necesaria para alcanzar la vida eterna, así como las necesarias buenas acciones temporales. Ahora bien, la pregunta es bien, ¿qué entienden por mérito? Me alegra que preguntes esto, es lo que dicen sobre el mérito. Dicen que el Catecismo Católico de la Iglesia Católica 2006
que el mérito es citar la recompensa debida por una comunidad o una sociedad por la acción de uno de sus miembros que experimentan, ya sea como beneficioso o perjudicial, merecedor de recompensa o castigo. Así que básicamente diciendo que usted puede ganar su salvación. Ahora Pablo, como sabes, Chad, hace un argumento muy fuerte en el capítulo 11 de Romanos, que si puedes ganar tu salvación, si es dada no solo por la fe, pero dada por las obras que has hecho, Pablo dice que eso arruinaría la salvación. El plan de Dios para la salvación, que él dijo haría que ya no fuera un regalo, es lo que Pablo argumenta en Romanos 11:6. Dice esto: pero si es por gracia, ya no es sobre la base de las obras. De lo contrario, la gracia ya no sería la gracia, o como dice la traducción NLT, y ya que es a la bondad de Dios o la gracia, entonces no es por sus buenas obras, porque en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es gratuita e inmerecida. Pablo dice, Romanos 4:3-5, porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Entonces continúa a hacer su punto ahora, pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica a los impíos, su fe es acreditada como justicia. Ahora, Chad, en un momento, probablemente deberíamos examinar qué no es y qué tipo de obras o qué cosas tienes que creer, qué cosas tienes que hacer para ganar la salvación en el catolicismo romano. Pero mejor tomo una pausa por un segundo para dejarte comentar, hermano, porque quiero hablar sobre María, el papado, y hablar sobre el purgatorio, porque todas estas son cosas que son necesarias que creas o practiques para ganar el favor de Dios. Así que usted podría tener la salvación que no es solo la gracia preveniente inicial, que dicen que es gratuita, o la justificación que dicen que es un regalo, pero también dicen que se tiene que ganar, o la santificación o la vida eterna, que ponen todo en la bandera de la salvación, pero hay un montón de que debe ser ganado o merecido. Sí, y una de las cosas interesantes que estás citando allí también es cuando agregan a la fe allí el bautismo y el guardar de los mandamientos allí. Y es muy interesante porque para aquellos que han estudiado la doctrina mormona, la mayoría de la gente sabe que cuando nos fijamos en el libro de Mormón, porque hay mucho de él que es simplemente robado de la Biblia, literalmente citando porciones gigantes de las Escrituras, etcétera, haciendo lo suyo y moviendo cosas de un lado a otro. No hay mucha doctrina. Usted consigue la mayor parte de eso en Doctrinas y Convenios, Perla de Gran Precio o el Diario de Discursos, etc. Y cuando miramos el capítulo 2 de Efesios, versículos 8-9, dice claramente que somos salvos por gracia por medio de la fe. Es un regalo de Dios, para que nadie se jacte y no es por obras. ¿Es tan claro? Y luego cuando vemos segundo Nefi 25-23 justo al lado, dice que ustedes son salvos por gracia por medio de la fe después de todo lo que puedan hacer. Ahora todos nosotros señalaríamos eso y diríamos que eso es una herejía. ¿Cómo pudieron agregar eso y honestamente quitar de donde dice que no es por obras para que nadie se jacte? Quiten eso y agreguen después de todo lo que puedan hacer. Obviamente podemos ver que el libro de Mormón enseña una salvación basada en obras. Y cuando lo ponemos al lado de Efesios 2, 8, 9 y el libro de Mormón, podríamos desechar esto y decir, sin duda, el libro de Mormón es otro evangelio y no es del Señor. Pero entonces leemos de eso, Joe, como citaste tan claramente, que ellos añaden el bautismo y el guardar de los mandamientos también. Y esto es lo que hablé antes cuando estaba mencionando que tanto como un ex ortodoxo oriental había mencionado con respecto a lo que estás discutiendo en la yarda 15 del campo y están leyendo en la zona de anotación aquí. Mucho de esto es bueno, sí, pero mira, el bautismo, esto es un sacramento, lo vemos en la otra iglesia, etcétera, bla, 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 sin darse cuenta de que lo mantendremos, porque, como usted mencionó, ellos están aplicando el antiguo pacto también, ahí mismo a ellos que usted debe guardar estos 10 mandamientos como parte del antiguo pacto, y ahora es parte del nuevo pacto también. No reconociendo tan claramente como Romanos 7, lo hace muy claro que si estás casado con eso, correcto, necesita morir antes de que puedas casarte con un nuevo. Y eso es lo que Pablo menciona específicamente al principio de Romanos 7 para mostrarnos que estamos muertos a eso. Sabemos que tenemos un mejor pacto ahora, de acuerdo a Hebreos, un pacto mucho mejor. Alabado sea Dios por eso. Y todas estas cosas que estamos leyendo y vemos tan claramente, Joe, cuando lo leemos al lado, el añadir OF y lo llamamos una religión de más por una razón, porque podemos mostrar en otras religiones cuando es una religión de menos, ellos han quitado la deidad de Cristo, ¿cierto? O algunas de ellas han quitado al Padre y al Hijo, ahora es solo unidad, así que están quitando esas religiones negativas. Fácil de señalar y decir que esto es falso. Pero entonces, como el mormonismo,
Hay una religión positiva, porque como lo veremos en otros episodios, cuando se trata de alejarse de las Escrituras, así es como llegamos a estos peligros. Así es como llegamos a esta herejía, porque van más allá de lo que está escrito. Y así, Joe, como mencionaste, solo hemos hablado de otro evangelio, a pesar de que es una cosa muy, muy importante, porque somos salvos por gracia mediante la fe. Y amigos, somos salvos por el oír del evangelio. Y esto es muy importante, Joe. Pero ¿qué pasa con esos otros aspectos del catolicismo que la gente puede no estar captando en la línea de 15 yardas cuando están viendo estos programas y solo si la gente los menciona? ¿Cuáles son esos otros aspectos? Ahora bien, es importante entender esto porque enseñan una justicia de obras que la Biblia condena. Justicia de obras significa estar bien con Dios si haces suficientes buenas obras y por lo tanto eres aceptado. Chad, que había mencionado en el libro de Mormón, donde José Smith y los que colaboraron juntos con él para poner a cabo este libro ficticio, mientras que lo llama la Escritura, que son salvos por gracia después de todo lo que puede hacer. Lo que significa es, sí, usted es salvo por gracia, pero después de haber podido hacer todas estas cosas. Y Chad, como has mencionado, solo quería agregar en que reconocemos que como herejía y falsa enseñanza, un par de cosas que son muy interesantes y paralelas, es que la Iglesia mormona diría así: la Biblia es la palabra de Dios, siempre y cuando se traduce correctamente, pero tiene algunos errores, pero somos la máxima autoridad. Así que, siempre y cuando se traduzca correctamente significa traducir de acuerdo a lo que ahora enseñamos de Dios. De acuerdo con el libro de Mormón, Doctrinas y Pactos, La Perla a Gran Precio, libro de Abraham, todos estos otros libros heréticos que han añadido. Y por cierto, eso es lo que hace el Islam. Dicen, bueno, la Biblia tiene mucho de la palabra de Dios, pero cuando se traduce y está de acuerdo con el Corán. Eso es lo que hacen los testigos también. La Biblia es la palabra de Dios, pero si tienes la Biblia sola y no la Watchtower o la Atalaya, estarás en la oscuridad en 2 años. En el catolicismo romano, la Biblia es la palabra de Dios, pero siempre y cuando se entienda que se traduce de acuerdo a nuestras doctrinas y nuestras bulas papales y nuestra ex cátedra, etc., todo se pone realmente loco. Tengo la nueva traducción de la Biblia de Joseph Smith, el fundador de la secta y líder de la iglesia mormona. Joseph Smith dice claramente en el capítulo 4 en Romanos, donde dice literalmente que Dios justifica a los malvados. Quiero decir, ¿cómo venimos a Cristo? ¿Recuerdan al hombre malvado que no podía ni mirar al cielo y solo se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten misericordia? Quiero decir que Jesús dice que se fue justificado. No el tipo que ayunaba 2 veces a la semana y se jactaba de lo justo que era. Ese hombre se fue justificado, bien con Dios. Él justifica a los malvados y, por supuesto, él transformaría su vida, pero era un regalo gratis de perdón, ¿verdad? Bueno, José Smith toma ese versículo y donde dice que Dios justifica a los malvados y él agrega, Dios no justifica a los malvados y, por supuesto, para los mormones, y los justos son aquellos que siguen las enseñanzas de José Smith, ¿cierto? Así que es interesante cuando ves que casi cualquier apologista que se precie miraría lo que Joseph Smith está haciendo y enseñando obras de justicia y condenaría eso como un evangelio falso, pero van a retroceder de Roma y simplemente me rompe el corazón. ¿No ven sus inconsistencias? El catolicismo no es lo que los gálatas estaban haciendo, que era tomar algunas cosas del Antiguo Testamento, diciendo que tienes que mantener estos para estar bien con Dios, y que se consideraba otro evangelio, que fue anatematizado por el apóstol Pablo. ¿Cuánto más tomando doctrinas que inventas de la nada, o las doctrinas de los demonios, doctrinas más recientes de los hombres, y dices que tienes que guardar todas estas cosas para estar bien con Dios, también para entrar al cielo? ¿Son igual de condenables? Te llevarán al mismo lugar condenable. Pero la gente debería ver que el catolicismo romano es un evangelio falso a 1 milla de distancia. Chad, ahora veamos algunas de estas otras cosas que ellos enseñan, porque pertenecen a parte de su evangelio falso, que tienes que creer estas cosas. Tienes que someterte a ciertas cosas aquí para realmente ir al cielo. De hecho, María, si no fuera por María, ella ayuda a merecer nuestra salvación. De hecho, ella juega un papel junto a Jesús cuando Él está muriendo en la cruz, como una corredentora, como una especie de comediadora. Le rezas a ella para que ella pueda suplicar a su hijo, porque las mujeres pueden ser mucho más amables. Quieres ir a mamá en vez de a papá. He visto citas como esa que han usado, algunas de ellas, de líderes católicos romanos, que puedes rezar a María porque obtendrás más respuestas y ella se convierte en una María diferente. Alabado sea Dios por la María de la Biblia. Ella es bendita entre las mujeres hasta el día de hoy. Alabado sea Dios por usarla. No puedo esperar a encontrarme con ella en el cielo y decir alabado sea el Señor, pero ella no es la reina del cielo. Ella no está sentada a la diestra de Dios, como el catolicismo romano enseña y la llama la reina del cielo. Ella no está libre de pecado, ella no fue asumida al cielo, ella tuvo que pagar por sus pecados como todos los demás. Ella definitivamente no puede escuchar tus oraciones. Quiero decir, ahora soy abuelo, así que no solo tengo que escuchar a 3 niños, tengo que escuchar a 6 nietos, bueno, uno todavía en el vientre, pero eso también es un nieto. Todos ellos pertenecen al Señor, todos están vivos, pero son 9 y me cuesta escuchar a 2 o 3 a la vez hablándome.
cuando mis hijos crecían y ahora mis nietos. Pero María, queremos creer, está escuchando a millones de personas a la vez. Rezándole, Chad, allí tienes que creer estas cosas y tienes que aceptar a María y el tesoro de María de su propia justicia, que parece añadir a ciertos santos para que puedan salir del purgatorio antes y tener la salvación. Eso es un falso evangelio. Y sé que vamos a tocar esto más en el próximo episodio de esto cuando hablamos de sola escritura y lo que nuestra autoridad es, etcétera. Pero lo encuentro tan increíblemente interesante cuando lees de las escrituras, porque todas esas cosas que acabas de mencionar, sé que las pasó por alto, pero vamos a profundizar más en otros episodios también. No estamos en María, sino con el falso evangelio. Eso es parte de su falso evangelio. 100%. Y cuando hablamos de eso y cuando él las menciona, vuelve a tu Biblia, solo lee a través de tu Biblia y puedes llegar a Hechos capítulo 1, versículo 14. Y después de eso, escribe cada vez en el Nuevo Testamento donde veas que se menciona a María. Bueno, ni siquiera necesitas un bolígrafo para eso. No la necesitas. Para el resto de la Biblia, no se menciona. Estamos hablando de estas cartas, ¿verdad? Hablemos de las epístolas pastorales. Primera de Timoteo, capítulo 3, 15 dice, oye, asegúrate de que esto se haga así en todas las iglesias. Así es como debe ser. Así es. Leemos las epístolas pastorales, leemos a través de cartas a las iglesias cómo se supone que las cosas deben ser manejadas, los ministerios que Dios ha dado para que la iglesia no sea sacudida de un lado a otro por cada viento de doctrina. Y sin embargo, todas estas cosas que son tan importantes que por lo general lo más importante en una iglesia católica suele ser María, por cierto. Tienen a Jesús todo ensangrentado, puesto hacia atrás, y ahí está María con su hermoso rostro y todo. Es desgarrador, pero esto se va a reducir a una cuestión epistemológica cuando lleguemos al episodio 2 de esto, cuando hablemos solo de las Escrituras. Pero quería señalar que a medida que avanzamos, porque basta con mirar a sus Biblias, amigos, literalmente no se menciona. Todos los apóstoles simplemente olvidaron mencionar cualquiera de las cosas que la Iglesia Católica ha dogmatizado. Es bastante interesante. Incluso antes de llegar a Hechos 1:14, Chad, como tú mencionaste, antes de eso, cuando vas a través de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, parece que Jesús, y no debería parecer, sabemos que es verdad. Él entiende que María va a ser convertida en una especie de diosa, una reina del cielo, por un falso sistema eclesiástico, y creo que se anticipa a eso, porque más de una vez ellos dirán, oye Jesús, tu madre y tus hermanos y hermanas están ahí fuera esperando por ti. Jesús, ¿quién es mi madre, mis hermanos y hermanas? Pero los que oyen la palabra de Dios y la guardan, quiero decir que hizo esto más de una vez él en este tipo de escenario, y solo creo que es interesante que, siguiendo adelante porque sé que tenemos que llegar a otros aspectos de este falso evangelio. También enseñan que la sangre de Jesús no fue lo suficientemente buena para pagar por todos nuestros pecados, hasta el punto en que no tenemos que sufrir y quemarnos para pagar por algunos de nuestros propios pecados. Y esa es la doctrina del purgatorio. Y ya que sacamos el tema del mormonismo antes y nos puso en una tangente, pero una buena tangente, pero Joseph Smith, Brigham Young y los otros maestros enseñaron que hay ciertos pecados que cometes que la sangre de Jesucristo no puede pagar. Así que Brigham Young dijo que si hay gente que ha cometido ciertos pecados, háganoslo saber después del servicio. Le haremos ir a la parte de atrás de la iglesia y le apedrearemos o derramaremos su sangre para remitir esos pecados en particular. Dijo que si encontraba a mi mujer con otro hombre, les clavaría una jabalina a los dos. Es tan fácil como comer una manzana, porque quiero expiar sus pecados. Han enseñado que Judas no solo se ahorcó, lo mataron a patadas, por eso sus entrañas brotaron, porque los apóstoles lo ayudaron a expiar los pecados. Y sigue y sigue y sigue. Bueno, esa es una enseñanza falsa. Cualquiera que mire eso dice que eso es herejía. Eso es herejía, falsa enseñanza. La salvación es un regalo. No es algo que puedas hacer. ¿Tienes que sufrir derramando tu sangre? ¿Qué enseña Roma? Tienes que ir y arder en el purgatorio. Literalmente, hablan de las llamas del purgatorio. Tienes que sufrir en el purgatorio para pagar por tus pecados veniales. Eso es simplemente una herejía. La otra cosa que enseñan es también el escapulario café, que si usas Chad, ese escapulario café, y lo usas en el momento de tu muerte, serás capaz de escapar del sufrimiento del purgatorio después de pasar algún tiempo allí. De hecho, de acuerdo con la Nueva Enciclopedia Católica, edición de 1967, volumen 12, página 1115, dice, cito, según la leyenda carmelita, Nuestra Señora se apareció a San Simón en Cambridge en el año 1200 y mostrándole un escapulario marrón, declaró que quien lo llevara hasta la muerte sería preservado del infierno y el primer sábado después de su muerte sería llevado por ella, es decir, María. Entonces, ¿no es interesante que María sea la salvadora? Ella está dando una nueva revelación. Va a haber una segunda venida de María donde ella va a llevar a la gente, donde sucede una y otra vez, ¿verdad? Del purgatorio al cielo. Esta no es la María de la Biblia. Esto es un engaño. Estas son doctrinas de demonios trayendo falsos evangelios. De hecho, Chad, esta es una bula papal, cito,
nos enteramos de que Nuestra Señora María quiso dar a conocer a todos que el sábado después de su muerte, ella los libraría del purgatorio de todos los que llevan el escapulario carmelita. Ahora, Chad, si te digo, hermano, oye, tienes que empezar a mantener el conjunto de la circuncisión. Necesitas ser circuncidado. Chad, tenemos un lugar designado en la parte de atrás de la iglesia para ti y necesitas ser circuncidado para que puedas merecer tu salvación y estar bien con Dios. Eso sería herejía. Pero ¿cómo es que si te digo ponte este escapulario café, Chad, y entonces no tendrás que quemarte por el resto de tus pecados después de morir, que no son confesados cuando vas al purgatorio y simplemente saldrás, que el sábado después de que llegues allí y María vendrá y te liberará? ¿Eso no es herejía? ¿Eso no es un falso evangelio? Seamos honestos, hermanos y hermanas, este es un evangelio falso. Y decimos esto porque amamos a los católicos romanos de nuevo. Millones de personas salen del catolicismo romano y se dan cuenta, wow, yo no sabía que la Iglesia Católica enseñaba todo esto. Muchas veces ellos no saben que hay en la línea de 15 yardas, más allá de lo que se enseña en la zona de anotación. Hermanos y hermanas que están en Cristo, claven sus pies en la tierra y no se muevan del Evangelio de Jesucristo. Y aquellos que no conocen a Jesucristo, o aquellos de ustedes que creen en estas doctrinas de que tienen que hacer esto para ganar el favor de Dios, rechácenlas y acepten la belleza del Evangelio, que como dijo Pablo, somos salvos por gracia, el favor inmerecido de Dios, su bondad. Somos salvos por gracia a la fe, no de nosotros mismos. Es un regalo del don gratuito de Dios, no de obras. Nada tú pudieras hacer para que nadie se gloríe. Nadie podrá jactarse diciendo, salí antes del purgatorio porque tenía mi escapulario café, ¿verdad? Eso es una vida en el ¿Sabes, infierno. Joe? Una de las cosas es que compartimos mucho el evangelio en áreas específicas que son bastiones católicos, lugares como Costa Rica y México, etcétera, y no es solo allí, es en todas partes. Sé que cuando comparto el evangelio allí, y muchos de ustedes que prestan atención a este programa y las noticias 511 y demás, cuando comparto el evangelio, hay ciertos textos que casi siempre predico, y uno de ellos tiene que ver con Jesucristo en la cruz y sus últimas palabras. Y la razón de ello es porque, uno, cuando entendemos la oscuridad del pecado y realmente lo que cuesta, llegamos a ver lo glorioso de un Salvador. Cuando entendemos las profundidades y la oscuridad de lo malvado que es el pecado, entonces vemos cuán grande es el Salvador que tenemos. Y también siempre me gusta recordarnos específicamente porque hablamos mucho con católicos. Les pregunto sobre el Padre Nuestro, que es nuestra oración, porque Jesús nunca rezó. Perdóname mis pecados, porque Él nunca pecó. Pero es una oración que tenemos y que clamamos. Y sé que es algo que me encanta orar sobre mis hijos. Es parte de nuestra vida de oración juntos. Pero una de las cosas que oramos es perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y las palabras tienen que ver con la deuda. De hecho, muchas traducciones dicen perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y la razón por la que me gusta mencionar esto es porque cuando Jesús estaba en la cruz, gritó una palabra griega, tetelestai, que significa pagado por completo. Puedes ver que está terminado, y era un término contable que sería estampado en una deuda que fue pagada, y no se paga en parte. No es, oh sí, habrá un par de cosas más que tendrás que pagar una vez que bajes de aquí. Y no, está pagada en su totalidad, lo que se alinea directamente con el mismo Juan que escribe en 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de algunos pecados, excepto de los veniales. Sí, todos los pecados. Amén. Y así la corrupción de la sangre de Jesús es lo que sucede. Cuando hablas específicamente del purgatorio y todas estas tonterías, Escupe sobre la sangre de Jesús. escupe sobre la sangre de Jesús. Dice que no es suficiente para pagar por los pecados del mundo, lo que Jesucristo dijo tan claramente que haría en Juan 3:16, como usted citó, que vendría y moriría por nosotros, que fue dado y fue pagado en su totalidad. No se paga en parte. Y cualquiera que añadiera o quitara algo, eso puede ser anatema. Es por eso que Pablo usa un lenguaje tan directo y dice, si predican otro evangelio que el que nosotros les predicamos sea anatematizado, es un anatematizado. Tenemos este falso evangelio también con lo que ellos llaman el tesoro del mérito. Otra vez, el mérito es ganar tu camino al favor de Dios para tener vida eterna, y ellos lo llaman el tesoro del mérito. Y miren esto, no es mérito de lo que Cristo ha hecho. Es un tesoro de mérito que es acumulado por otros llamados santos que han tenido tanta justicia que ellos realmente ganaron su propia salvación, excepto por María. Ella es una santa que no tuvo que ganar su salvación porque ella nunca pecó, lo cual es una mentira. La Biblia dice que todos pecan y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni uno. Es muy claro, pero se dice que los santos que tienen justicia extra que Jesús le dio a Pedro antes de morir por Jesús, usted no leerá esto en la Biblia porque es solo fantasía, inventada por la Iglesia Católica Romana.
que Jesús le dio al apóstol Pedro copas llenas, un tesoro de mérito, y él podría conseguir copas llenas de estos méritos. Y estos méritos son las cosas justas que otros santos habrán hecho a través de las edades, y lo que él puede hacer es conseguir copas llenas de estos y dispensarlas sobre ciertas almas dignas, justas de tal modo que puedan llegar a ser más justas debido a las buenas obras de otros santos. Y así ganarse la salida del purgatorio antes, superar sus pecados veniales y hacerse justos antes, y no me lo estoy inventando. Escucha esto, esta es una de las enseñanzas, un tesoro. De nuevo, estamos citando una y otra vez el Concilio de Trento, el Vaticano II, el Catecismo de la Iglesia Católica y las bulas papales. Pero ellos directamente dicen y citan un tesoro confiado al beato Pedro y sus sucesores, Cristo vicarios en la tierra, para distribuir a los fieles para su salvación. Y continúa diciendo, el tesoro incluye las oraciones y buenas obras de la Santísima Virgen María, más las oraciones y buenas obras de todos los santos que alcanzaron su propia salvación. Que el tesoro de los que alcanzan su propia salvación y al mismo tiempo cooperaron en la salvación de sus hermanos, han llevado sus cruces para hacer expiación por sus propios pecados y por los pecados de los demás. Así que llevamos nuestra cruz, toma tu cruz y sígueme. Jesús dijo, cuando llevas tu cruz, estás expiando, estás borrando, estás pagando por tus propios pecados, pero no solo tus pecados, estás pagando por los pecados de otros, porque tu justicia puede ser tomada, no la tuya, la de ciertos santos, puesta en el tesoro del mérito, y Pedro puede tomar estas y hacer así. Tú ganas tu salvación, pero hay otras personas que te van a ayudar a ganar tu salvación también. Chad, lo siento, hermanos y hermanas en Cristo que conocen a Jesús, que necesita para poner sus pies profundamente en el verdadero evangelio de Jesucristo, porque hay un movimiento demoníaco, herético, en marcha en el mundo ecuménico, por el cual las religiones del mundo se están uniendo, y bajo el anticristo, que va a seguir al pie de la letra, son los verdaderos cristianos, al igual que Roma mató a innumerables, miles y miles de cristianos que han negado estas doctrinas a través de los siglos. Los que no sucumben a estas falsas enseñanzas en los últimos días, también se pondrá la muerte bajo el anticristo. Así que, yo quiero decir, estamos viendo algunas herejías bastante aparentes con todo esto, y creo que la gente puede estar mirando esto y diciendo, wow, no me di cuenta de todas las cosas que se enseñan allí desde Roma. Y es interesante porque, como he dicho, hemos ido a un montón de bastiones católicos en términos de los lugares que hemos ido y un montón de lugares que han sido conquistados por los españoles, etcétera, en algunos momentos y algunos lugares también, y convertido a muchos de ellos con la espada. Esa ha sido una teoría popularizada gracias a algunos de los puntos de vista de Agustín y así sucesivamente de la teoría de la guerra justa y todo eso. Sin embargo, si eso fue usado en exceso o no. Pero nos fijamos en esto, Joe, y muchas veces es interesante. Hablas con la gente y compartes el evangelio con ellos en la calle y ellos dicen, oh sí, yo creo eso. Pero entonces preguntas, bueno, ¿estás rezando a los santos? ¿Le rezas a María? ¿Haces estas cosas como, oh no, realmente no hago eso, solo oro al Señor? Y piensas, bueno, tal vez no eres católico en realidad. Pero tristemente por la forma en que está ese dicho popularizado, ¿verdad? Yo nací católico y moriré católico. Y es algo triste cuando escuchas eso porque es como si pusiera el pie en la tierra y no me importara la verdad ni nada de lo que se ha compartido. Y es desgarrador. Pero Joe, la siguiente pregunta, porque hemos estado preguntando, ¿son los católicos cristianos? Y no digo que podamos creer en esas doctrinas y decir, oh sí, estos católicos que creen estas cosas son cristianos. ¿O es un falso evangelio? No puedo decirlo cuando miramos a Gálatas, como mencionaste. Ellos no añaden todas las cosas de las que hemos estado hablando, incluyendo a María. Cuando se trata incluso de la forma en que ven el bautismo, cuando se trata de la forma en que los católicos ven el tesoro de méritos, todas estas cosas de las que hemos hablado, los Gálatas no estaban haciendo nada remotamente cercano a eso, para ser honesto, pero había que añadir rápidamente a eso. Solo lo tocaremos brevemente, es la misa católica romana, sí, que el sacerdote literalmente baja a Jesús del cielo, lo sacrifica de nuevo. Jesús es un resacrificado, es sangre real, porque es transubstanciada. En cierto sentido, se convierte en la sangre, en el cuerpo de Cristo de nuevo. Chad, usted acaba de decir a Telestai que está terminado. Sabemos que está sentado a la derecha del Padre. Según Roma, Él se levanta y es sacrificado de nuevo perpetuamente en cada misa y que tienes que creer que es uno de los 7 sacramentos que tienes que creer y participar en la misa para tener la fusión de Cristo en ti, la verdad en ti y ser salvo al final. O tienes que someterte y mira todas estas cosas por las que tienes que ganar la salvación. Otra cosa, Chad, tienes que someterte a la autoridad del Papa. De hecho, escucha esto, y esto es doctrina irreversible, por eso la Iglesia Católica lo llama unum sanctum,
Y el Papa nos dice, cito, que la Iglesia Católica Romana, esta bula salió en el año 1302 y todavía sigue en pie, cito, declaramos y decimos y definimos que es absolutamente necesario para la salvación de toda criatura humana estar sujeta al pontífice romano. En otras palabras, tienes que ser propiedad del Papa romano para realmente entrar en el cielo. Así que estás multiplicando las herejías de diferentes maneras. Tienes que trabajar por tu salvación. Hay dos más que acabamos de añadir, así que sí, están en una situación desesperada. Los católicos romanos necesitan ser salvados. Sí, y es desgarrador. Mencionaste la misa allí y la llaman un sacrificio incruento. Y literalmente obtenemos el término hocus pocus o abracadabra de la terminología que utilizan en términos de que realmente creen que un sacerdote, que ni siquiera hemos hablado sobre el sacerdocio, tendremos que hacerlo en un próximo episodio, pero que el sacerdote tiene el poder de llamar a Jesús desde el cielo. Y eso para mí, y ya mencionaste esto, y todo esto proviene realmente de un malentendido. Por alguna razón, creo, porque es otro evangelio, pero un malentendido de la justificación y la santificación, donde creen que cuando estás participando en esa comunión, que estás infundiendo la gracia, y es casi como que se vacía y necesita ser recogida de nuevo en el control del sacerdote local que te va a dar esta versión abracadabra de la comunión que se debe hacer. Dios y el hombre. Y al 100%, sí. Y una vez más, en lugar del sacerdocio de Melquisedec que Jesús tenía sin genealogía, creo que el libro de Hebreos, el libro de Gálatas, estos libros son una polémica directa contra muchas de las doctrinas de Roma. Absolutamente. Y si solo quieres leer uno... Bueno, murió una vez. Sí, pero el sacrificio incruento una y otra vez, te das cuenta que las cruces que usan mantienen a Jesús en la cruz porque están haciendo eso cada misa. Cuando la gente me pregunta sobre los cristianos y los católicos que asisten a esa misa y van a dar muerte a Jesús una y otra vez, millones de personas en todo el mundo, es una cosa desgarradora de una muerte que murió una vez y tetelestai, pagado en su totalidad. Y por lo que es una cosa desgarradora, Joe. Sé que antes hablamos de si los católicos pueden salvarse, así que quiero hacer la pregunta, si alguien es católico o tal vez considerando convertirse, ¿qué les dirías ahora mismo? ¿Cómo convencerías a alguien de que abandonara el catolicismo o a alguien que está pensando en seguir adelante y, como se suele decir, cruzar el río para ir a Roma? ¿Qué le dirías a esa persona para que no lo hiciera? En realidad, lo he compartido con un número de católicos romanos y he llevado a un número de católicos romanos a Cristo, incluyendo a cada uno de los miembros de mi familia, que hizo 7 de nosotros después de venir a Cristo. Pero uno por uno he sido capaz de... En nuestra hermandad pregunté cuántos habían sido católicos romanos antes y no podía creer cuántas manos se levantaron. Era como el 65-70%. Era esto enorme, y eso es solo parte y parcela de tantas personas que han venido a Cristo. Así que cuando comparto el Evangelio con los católicos romanos, en primer lugar, me aseguro de que son realmente católicos romanos, porque muchas personas se llaman a sí mismos católicos romanos y ni siquiera entienden realmente lo que Roma enseña. Ellos solo piensan que tienen que ser lo suficientemente buenos, confesar sus pecados al sacerdote, periódicamente, y con suerte, irán al cielo. La mayoría de los católicos romanos que te encuentras no son cristianos o realmente católicos romanos, solo están viviendo vidas malvadas. Ellos necesitan arrepentirse y estar bien con Jesús, pero hay, como mencioné, personas de la Iglesia Católica Romana que no se adhieren a estas doctrinas, que realmente confían en Jesús y realmente no entienden completamente lo que Roma enseña, y nuestros nuevos creyentes, o lo que sea que necesiten, entender lo que es la verdad y salir de Roma y seguir a Jesús. Pero si estoy hablando con alguien que es realmente un católico romano y se adhieren a la enseñanza católica romana y creen que es verdad, que Cristo, siendo resacrificado o continuamente para ser sacrificado, como a menudo dirán en la misa, y creen que tienen que someterse al liderazgo del Papa y tienen que ganarse su salida del purgatorio y quemar su salida del purgatorio para finalmente ser salvos y cosas por el estilo. Digo algunas de las cosas que diría a los Gálatas, corriendo a alguien que cree que tengo que circuncidarme para estar bien con Dios, tengo que guardar el sábado y hacer todas estas cosas. Yo le dejaría saber diciendo, oye, yo te mostraré que eres salvo por gracia a través de la fe, no de ti mismo, un regalo de Dios, no de obras, a menos que alguien se jacte, y entonces yo separaré las falsas doctrinas. Si ellos están tratando de ser puestos en la ley de Cristo, lo siento, la ley de Moisés en vez de la ley de Cristo. Si ellos están añadiendo doctrinas dependiendo de con quién estoy hablando, con un católico romano, yo los animaré, encenderé las luces. Simplemente compartiré las escrituras con ellos en cuanto a lo que Jesús hizo por ellos. Les advertiré que no oren. Les daré las palabras de Jesús, donde Jesús dice, porque ellos oran estas
Oración repetitiva, ad nauseum, una y otra vez allí y así sucesivamente. Diré que Jesús dijo, no seáis como los paganos, rezando oraciones repetitivas como si Dios os fuera a oír. Diré que Jesús dijo, no llames a nadie Padre. Definitivamente está hablando de la gente religiosa llamándolos Padre. Les mostraré donde Jesús habló acerca de que la salvación es simplemente por gracia a través de la fe. Compartiré estas cosas diferentes con ellos y compartiré las palabras de Pablo, que somos salvos por gracia a través de la fe, y no por nosotros mismos, don de Dios, no por obras, diciendo que no debemos jactarnos. Ese tipo de escrituras y las más altas una y otra vez, y ellos simplemente se abren de nuevo. Dirán que no sabían eso, y yo diré, oye, ¿realmente quieres ser salvo? Los católicos romanos, aquellos que van a la Iglesia Católica Romana, son las personas más fáciles de guiar a Cristo. Y eso es porque el terreno común, aunque es como los Gálatas, tendrían un terreno común excepto por las herejías. Soy capaz de decir, hey, alabado sea Dios, ¿crees que Jesús es Dios? Muchos de ellos ni siquiera conocen mucha doctrina bíblica. Pero soy capaz de afirmar ciertas cosas, y entonces mientras afirmo eso... Porque normalmente haré esto. Diré, es posible que hayas sido engañado, porque usualmente haré esto, Chad. Diré, hey, si fueras a morir hoy aquí para ir ante Dios, y Él dijo, ¿por qué debería dejarte entrar a mi cielo? ¿Qué dirías? Esta es la cosa más fácil que puedo compartir con ustedes para hacer en una base práctica. Y voy a decir, ¿qué le dirías a Dios? Y casi invariablemente, dirán que he sido una buena persona, que he obedecido a la Iglesia Católica, que voy a la Iglesia Católica, o que hago algo. Yo digo, ¿así que crees que Dios te dejaría entrar en base a lo que has hecho? Ellos dicen, sí, tú sabes, y entonces yo compartiré las escrituras que Él nos salvó no por las cosas que hemos hecho, Tito 3:5, sino en base a su misericordia, de su gracia. Mostraré esos tipos de escrituras con ellos. Ahí es cuando sus ojos se abren. Son como, wow. Eso es cuando escuchas cosas como, yo no sabía eso, yo nunca leí eso antes, yo no leo mi Biblia, y entonces yo diré, este es el verdadero evangelio de Jesucristo, que Él murió por tus pecados, fue sepultado, resucitó y conquistó la tumba, que se trata de Él, se trata del Dios que te hizo y te ama tanto, que se hizo hombre y fue sacrificado en tu lugar para cargar con todo tu pecado, para que puedas ser salvado ahora mismo. No tienes que sufrir más tarde en el purgatorio, puedes tener un regalo gratis de salvación simplemente abrazando a Jesús y poniendo tu confianza en Él como tu Señor y Salvador. Y entonces están listos para venir a Cristo. Y entonces yo digo, la Biblia dice que cualquiera que invoque al Señor será salvo, solo clama a Jesús, será salvo ahora mismo. Pongan su fe en Cristo, clamarán al Señor, ellos serán salvos. Y eso es lo que tenemos millones y millones de personas, no de mi parte, por supuesto. Todos los tipos de nosotros haciendo precisamente eso y guiando a la gente a Cristo que han salido de la Iglesia Católica Romana y han sido genuinamente salvados y llegar a conocer a Jesús. Tienen grandes relaciones con Él y están creciendo en Cristo y alabado sea Dios. Oramos para que usted está escuchando esto ahora. Usted podría ser uno de esos tipos. Pensando, ¿sabes qué? Lo que has dicho tiene mucho sentido. No tenía idea de que Roma era un evangelio tan falso y totalmente quiero conocer a Jesús. Quiero conocerlo en sus términos, no en los términos católicos romanos. Bueno, entonces sigue sus términos. Él dice, esto es lo que dicen las Escrituras. Si te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo, serás salvo. Así que las Escrituras son muy claras. Jesús dijo, a menos que te arrepientas, todos pereceréis igualmente. Eso significa que tienes un cambio de corazón, cambio de mente. Dino, ya no voy a seguir la doctrina romana, falsas enseñanzas de Roma, y voy a aferrarme a Jesucristo solo como mi Señor y Salvador y poner mi fe en Él. Y la Biblia dice que pasas de la muerte a la vida y que tendrás la vida eterna ahora mismo si vas a morir después de esto, que lo harás en algún momento. La Biblia dice, el apóstol Pablo dijo, 2 Corintios 5:8, estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. No irás al purgatorio, vas a estar con Jesús y alabamos a Dios por eso. Amén. Esperamos que para cualquiera que esté escuchando, Dios los bendiga. Los amo, amigos.